Hola a todos, gente de YouTube, mi nombre es Feotron544 y esta es una serie de videos nueva que quería empezar, que era para contestar sus preguntas ahora que tengo un micrófono de condensador nuevo y puedo grabar con un audio bastante mejor. Y entonces, algunos me pidieron saludos, obviamente no puedo contestar todas las preguntas porque me llegaron como 60 mensajes en una imagen de Facebook que puse para poder comenzar este video. Así que, ¿por qué no empezamos? La primera pregunta la manda Rodrigo Serra. Me dice, ¿qué edad tenés y a qué edad empezaste guitarra? Bueno, yo empecé en séptimo grado, o sea que tenía 13 años creo. Y ahora tengo 17, así que más o menos hace 4 años que toco la guitarra. El segundo mensaje lo manda a un amigo mío que se llama Fran Jacobone y me dice, mandame un saludo, Fefe, guitarrista favorito, y sacando tus gustos o preferencias, ¿cuál crees vos que es el mejor guitarrista? Contestame las dos si querés. Bueno, Fran, la verdad que no te puedo contestar un guitarrista que sea mi favorito y que sea el mejor para mí. Yo te puedo dar mi top 4. Bueno, el primero sería Eric Clapton, el segundo Jimmy Page de Led Zeppelin, el tercero John Frusciante de los Red Chili Peppers, obviamente, porque solista no me gusta mucho que digamos. Y el cuarto sería obviamente nuestro señor Jimi Hendrix. El tercer mensaje lo manda Facundo Erauskin y me dice, ¿qué cantantes seguís? ¿Fanduber favoritos? Bueno, a mí me gusta mucho Yui. Y también me gusta Nano. Voy, Fanduber favoritos, tal vez te podría decir Doble Cero y Itani. El cuarto mensaje lo manda Cristian Andrés Amezcua. Me dice, llevo siguiéndote mucho tiempo, de hecho hasta me tienes en tu Facebook personal, no sé cómo llegó eso ahí. Hoy quisiera que me mandes un saludo, me dice, bueno, te mando un saludo desde acá de mi casa. Y dice, si no puedes, contestaría esta pregunta, ¿cómo te llegó a la mente empezar a subir covers a YouTube? Bastante buena pregunta, ¿no? Digamos, quería aprender un par de canciones de Dragon Ball. Y entonces vi un cover de Elias Layton, tal vez lo conozcan, del canal Fukai Mori Sounds. Vi su cover de We Got the Power, del segundo opening de Dragon Ball Z. Y la verdad que me encantó y entonces es como que marcó más o menos mi carrera acá, ¿no? El quinto mensaje lo manda Javier Brunetti y me dice, ¿cuál es tu género musical preferido y tu género de anime preferido? Si podés mandar unos saludos, bueno, un saludo desde acá. Mi género musical preferido estaría entre el rock, blues, jazz y funk, todo junto. Y género de anime preferido, tal vez te tendría que decir shonen, porque me gustan las peleas y me gustan las historias que tienen. El sexto mensaje lo manda Shopton y me dice, yo quiero un saludo y además quisiera saber cómo grabás con tu nuevo equipo y todo el equipo que tenés, pedales, ampli, instrumentos, etc. Bueno, yo en este momento estoy tratando de ver cómo puedo hacer para grabar con otro equipo, o sea, el micrófono lo quería usar para grabar los covers, pero todavía estoy practicando y todavía no le agarro bien la mano. Con el tema de los pedales, el ampli y los instrumentos, uso el Vox Unplugged Lead para la mayoría de los covers. Y uso también el Marshall MG50FX para el canal limpio. En este momento, hasta ahora. Después pedales tengo dos. Tengo un Crybaby Wah Classic y tengo un Boss DS1 para la distorsión. Pero eso solamente lo uso con el Marshall. Y después instrumentos tengo 4. La acústica Fender, tengo la Fender Mustang, tengo la Epiphone Les Paul y tengo un Squier Jazz Bass California Series. La siguiente pregunta es compartida, ¿no? Porque eran dos preguntas más o menos parecidas. La primera pregunta me la mandó Nialdo Jesús y me dice, ¿cuánto te demoras en sacar un opening? Mandame saludos, Juan. Saludos para vos. El otro mensaje que me llegó también, Luis Braco, que me dice, Fefe man, ¿cuánto te cuesta sacar un tema? Bueno, esto es medio difícil de contestar porque depende muchísimo del tema, ¿no? Tipo, si tengo un tema muy fácil, tal vez me tome menos tiempo. Si tengo un tema difícil como Strike the Blood, qué sé yo, por ahí me toma un poco más de tiempo porque tengo que practicar más, tengo que ponerle más ganas a sacarle el tema porque es medio difícil. Pero ponele que un día me tomo para sacar el cover. Bueno, el siguiente mensaje lo manda Matías Legal Mendoza. Dice, hola, te llevo siguiendo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó tocar
como tocas ahora. Solo eso. Saludos, Matías Legal Mendoza. Bueno, como ya dije anteriormente, yo toco hace más o menos 4 años, un poquito más, no sé. Y el primer año no practicaba casi nada, no voy a mentir, no practicaba casi nada porque era muy malo y no tenía ganas de ser malo. Pero más o menos cuando pasó el primer año ya empecé a sacar canciones de los Beatles que son bastante fáciles. Entonces veía que podía sacar más canciones, entonces me entusiasmaba y empecé a practicar cada vez más. Y ahora más o menos estoy practicando 6 horas por día, depende de lo que tenga que hacer, ¿no? Ahora con el tema de los covers practico un poco menos porque le tengo que dedicar más tiempo a editar o a hacer tablatura. Bueno, la siguiente pregunta la manda José Segovia y me dice: ¿cuál es tu anime favorito? De nuevo no tengo solamente una respuesta, ¿no? Mis animes favoritos serían Dragon Ball, obviamente, Keion, en tercer lugar estaría Full Metal Alchemist Brotherhood, y el cuarto que vi hace poquito y es muy viejo pero no deja de ser bueno es Cowboy Bebop, es increíble también. Patricio Felipe Janine Santana me dice: mandame un saludo. Bueno, saludos desde acá Argentina, obviamente. ¿Harías más covers? Bueno, el tema con esto es que es medio complicado porque me tengo que contactar con un montón de youtubers y tarda muchísimo tiempo. Tal vez haga uno como especial para tal vez los 20.000 suscriptores, no sé. Todavía no lo tengo en claro, pero seguramente algo de eso va a haber. Michi Chang me dice: ¿cuál es tu integrante favorita de Scandal? La verdad, si tendría que elegir una, sería Mami, definitivamente. No pensaría dos veces, la verdad, en serio. Mami es cool y es linda y toca bien la guitarra, así que Mami. Bueno, entre pregunta inteligente y pregunta inteligente me llegaron dos personas que no sé por qué preguntaron eso. La primera pregunta la hace Lucas Silva y me dice: ¿sabes tocar la guitarra? La verdad no, les mentí todo este tiempo. La otra la manda Steven Ceballos y me dice: ¿por qué te pareces tanto a Drake Bell? La verdad que no sé qué me viste de parecido a Drake Bell, no me parezco en nada. Bueno, estas son todas las preguntas que elegí para este video, pero ahora les quería mandar unos saludos a unas personas que me pidieron. El primero sería para Agustín Toledano, un amigo mío grosso. Yarin Ávila Rivas, Haruto, modificador indirecto. La verdad que tu nombre me mató, me empecé a caer de risa cuando lo leí por primera vez. Carlán Gaslav, Holger Centeno, Leito DB, Shisa Vocaloid Ritsu y Rubén Iribe, como también a César Augusto Nieto Medina. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta nueva sección y si quieren que su pregunta sea contestada la próxima vez que haga uno de estos videos, por favor dejen su pregunta acá abajo en la sección de los comentarios. Yo soy Tron544 o Fefe como me conozcan y esto ha sido Fefe Contesta Preguntas número 1.